Bien, ahora vamos a continuar con esta última parte de Excel para toma de decisiones y vamos a ver distintos conceptos nuevos para tabla dinámica y gráficos dinámicos y algunas medidas resúmenes. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que veníamos trabajando de la clase pasada y lo que venimos trabajando el día de hoy con Javier. Esta era la base de datos que veníamos trabajando durante toda la última semana, donde contamos con distintas variables como el cliente, el pago, método de pago, etc. Lo que hicimos la clase pasada fue integrar distintas bases de datos a la misma que yo ya tengo hoy y pudimos crear nuevas variables. Por ejemplo, en este caso creamos la nueva variable que sería categoría, que estaba dentro de otra base de datos y la pudimos importar a la nuestra con la que vamos a trabajar. Lo mismo hicimos con la parte del cliente, que vamos a hacer un breve repaso de cómo se hacía. Lo que vamos a hacer, obviamente, insertar una columna en vacío y vamos a datos y voy a obtener datos de un archivo de Excel. De ese archivo de Excel, obviamente, va a ser lo que veníamos trabajando, que era nuestra base de datos de los clientes. ¿Dónde está? Esa base de datos teníamos los clientes, maestro de clientes y base. Se va a importar obviamente nuestra base de datos, nosotros íbamos a elegir la que habíamos trabajado y la importamos. Tenemos nuestra base de datos ya integrada de la original y trabajamos en la nuestra. Voy a incluir la variable sexo biológico. Y voy a buscar mi cliente en el maestro de clientes que habíamos importado recién. Está en la columna 2, el valor que yo quiero, con una aproximación exacta. Eso era lo que habíamos visto hasta la clase pasada, que lo pudimos resolver en unos instantes. Una de las nuevas funciones que es muy interesante para explotar lo que es el- la variable fecha, ¿sí? Es considerar de lo que estamos hablando. Yo sé que la variable fecha tiene tres componentes, tiene día, mes y año. Yo lo que podría hacer es tratar de preguntarme, che, ¿cuáles son los productos que más se venden los días lunes? ¿Cuál es el producto que más se vende durante junio? ¿Cuáles son los productos que tienen mayor venta en el año 2023? Son distintas preguntas que me debería hacer que fácilmente lo puedo hacer con la variable fecha. Lo puedo filtrar por fecha y me puedo ir fijando y jugando. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cuál es el producto que más se demandó el día lunes? En mi base de datos no tengo la forma de encontrar qué día fue el lunes. Pero sí puedo hacer algo. Puedo crear una nueva variable que se llame día. ¿Cómo se hace eso? Lo mismo, creamos una nueva columna que lo voy a llamar día. El día se puede expresar como lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Sería ya una variable categórica, ¿sí? Es una variable cualitativa. ¿Cómo puedo obtener el nombre de ese día dada una fecha? Lo voy a hacer a través de la fórmula texto. La función texto lo que me permite es, che, de ese numerito o esa celda que vos estás tomando de referencia, yo te puedo dar el formato que vos me estás pidiendo. Entonces, lo que voy a hacer, quiero que de esta celda que es fecha,
me pongas un formato que me indique el día. El formato que te indica el día es la D 4 veces, entre comillas. Entonces lo que hace Excel es buscar esa fecha en un calendario y se fija qué día correspondía a esa misma fecha y te dice, che, mira, el día 1 del 4 de 2023 fue día sábado. Y así lo podés hacer con el resto de los registros y te dice qué días tenés. ¿Se aplica solamente para días? No, tiene muchísimas aplicaciones. También puedo hacerlo, como por ejemplo el mes. El mes va a ser exactamente el mismo funcionamiento. Pongo la función texto, quiero que me digas el texto de esta celda o esta observación, que es el 1 del 4 2023, y el formato para que me diga el mes son 4M. Y ahí me dice que el 1 del 4 del 2023 fue mes abril y el 1 del 4 fue un día sábado. ¿Se entendió esto hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Cómo viene funcionando esto? Sí. Perfecto, bien. Bueno, ¿qué me permite a mí? De la variable fecha puedo extraer dos variables más, que sería el mes y el día. Bien, acá ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando la cantidad de variables que veníamos trabajando. Y pasamos de 14 variables simples a más de 20, creo. Tengo más de 20 variables ahora. Listo. Una vez que yo creo que mi base de datos ya está totalmente completa, voy a hacer un tablerito de control. Este tablero de control va a ser mi cara para la gente que toma las decisiones. Es lo que yo voy a ver, todo lo que va a resumir la información importante para esa toma de decisiones. Entonces, ¿qué me tengo que asegurar? Obviamente, de que lo que yo vaya a mostrar en esta pestaña sea útil, sea realmente útil para tomar esa decisión y que esa información realmente refleje lo que yo estoy buscando. ¿Cómo me aseguro de que eso que yo quiero mostrar refleje realmente lo que yo estoy buscando? Es creando una pestaña aparte que lo puedo llamar como información resumida. La puedo llamar como quiero, información resumida o detalle, como ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo acá en información resumida voy a trabajar las distintas fórmulas, distintas tablas dinámicas, los distintos gráficos, para después pasarlo todo al tablero de control. El tablero de control debería mostrar la información que sean datos aislados, como por ejemplo, cantidad de clientes al mes. Puedo hacerlo, mostrarlo directamente en mi tablero, de cierta forma que se vea bien, en grande y con colores, todo, pero por detrás hay un trabajo que sería aplicar la fórmula, ver cuáles serían los argumentos de esa fórmula, de qué base de datos lo voy a elegir, etc. Cosa de que siempre el tablero de control muestre lo que yo vengo trabajando por detrás. Porque usualmente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces le voy a pifiar, muchas veces pasa eso, le voy a pifiar a lo que sería el error a una celda de referencia, puse un punto en vez de una coma, tomé mal los datos de origen. Puede haber distintos inconvenientes para preparar esto, y ¿qué es lo que va a pasar? Cuando muestre mi tablero de control, me va a aparecer con error. Toda la información que yo vaya a presentar me aparece con error o que no es válida. Me aparece como eh, NA. Siempre me aparece NA con un numeral, que no está disponible o no available. Así que bueno, vamos a trabajar sobre información resumida y eso después presentarlo al tablero de control.
¿Qué es lo que yo me voy a preguntar siguiendo uno de los objetivos que vimos en la clase anterior? Por ejemplo, el tema de las ventas. A ver, ¿qué me podría preguntar yo respecto a las ventas? ¿Qué se preguntarían ustedes? ¿Qué es lo que preguntarían si alguien me pregunta, che, quiero un informe de venta? ¿Qué información o qué dato me puedes brindar de eso? Conociendo todas las variables que tenemos con Infinity. A ver, Esther, ¿se te ocurre algo, Constanza? ¿Se le ocurre algo? ¿Qué podría hacer? ¿Qué pregunta me podría hacer yo para presentar esta información? ¿Puede ser qué día de la semana vendo más artículos de librería? Bien, me puedo preguntar qué día de la semana vendo más artículos de la librería. Para eso, ¿qué podría utilizar? ¿Cuál es la herramienta clásica que utilizamos para mostrar eh, esa información cuando se trata de dos o más variables en simultáneo medidas al mismo tiempo? No, yo iba a usar tabla dinámica. Eso, Me muy hice- bien. Cuando se trata de una medida en la cual implica más de dos o tres variables al mismo tiempo, que las tiene que juntar todas, por ejemplo, acá estamos viendo cantidad de producto, producto y día. O sea, estoy mezclando los tres. Obviamente debería ir por detrás la variable, el estado de pago, si realmente fue finalizado esa venta o no, también iría por detrás. Tengo cuatro variables para medir. Con fórmula lo podría hacer, lo podría hacer. ¿Es más complejo, más complicado? Sí, mucho, te va a llevar muchísimo tiempo porque son cuatro variables que tengo que preparar. En cambio, hay una herramienta muy fácil que me permite hacer eso de una manera mucho más sencilla. Vamos a insertar una tabla dinámica con eh, la base de datos que teníamos al principio. Listo. Tengo acá mi base de datos, perdón, tengo mi tabla dinámica y yo me pregunto, primero, me voy a preguntar el día. ¿Dónde está día? No sé si seleccioné bien la base de datos. A ver, va a ser esto. Mira qué raro, no me está tomando la variable día. A ver. Bueno, ¿Está guardado el cambio? sí, eso estoy tratando de ver. Vamos a ventas. Vamos a ver. Vamos a guardar esto. Insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Veamos si me lo toma. Mira, y sigue sin salir. ¿Qué pasa si pongo día? Tampoco. No me la está tomando a la variable nueva. Qué raro. No soy la única con problemas con la Sí, te juro, tecnología. te juro. Mira qué raro. Eh, debe haber algún problema con la base esta. Bien. Está. Veamos si sale ahora. Vamos a analizar.
Mira, sí, sin tomarlo. Bueno. Ah, ya sé por qué. Es por la etiqueta de la fila. Porque justamente se llama días y meses. Claro, no me lo va a tomar nunca ahora. Bueno, no importa. No hay problema. Vamos a hacer el supuesto que la tengo a esta variable. Que tengo días y fecha. Mira qué raro, ¿no? Que uno me presente así la variable. Bueno, no importa. Bueno, lo que íbamos a preguntar era... Sí, Perdón, y yo ahí en filas, ¿no puedes seleccionar solamente días? O sea, no hay opción ahí. sí, lo puedo seleccionar por día, pero me va a aparecer la fecha nada más. Ah, No me va a salir el formato que yo estoy buscando, que sería em, con con lo que yo claro, estoy... no la toma la columna de día. Exactamente, no la está tomando. Bueno, igual puede pasar eso. Es medio raro, pero bueno. Y tampoco me lo toma con el formato nuevo. Bueno, a ver. Voy a eliminar. Vamos a ver si es por eso. Vamos a venta de nuevo. Bien. Veamos si así me lo toma con el formato tabla. Una nueva hoja de cálculo. Y tampoco me lo toma, verá. Qué desgracia. Ordenación, origen de datos. Sí, mira, no me lo toma. Qué raro. Bueno, yo acá lo hice y sí me lo tomaba. Bueno, problemas técnicos suele pasar. ¿Dónde está mi hoja nueva? Bueno, puedo preparar, por ejemplo, por fecha y por, dijimos, el método de pago va a ser nuestro filtro. Y por último va a ser la cantidad. Y voy a poner que el producto más vendido va a ser la fila. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo acá, por ejemplo? Acá lo que me está diciendo es la información de ventas por producto por mes, ¿sí? Y acá en filtro de pago voy a poner obviamente finalizado para ver lo que realmente se vendieron. Obviamente esta información que yo estoy presentando ahora es medio difícil de asimilarla, porque es muy largo, son más de casi 400 productos y no tiene sentido que lo analicemos de esta forma. Quizás deberíamos presentarlo con algo más desagregado y preguntarnos primero por categoría y después por producto. Sería una de las alternativas que podríamos aplicar y puedo agregar, por ejemplo, el filtro de categoría. Cuando agrego el filtro de categoría, puedo preguntarme el filtro de carpetas. Y ahí se muestra la información más resumida y mucho más limpia cuando tengo dos o más filtros. Bueno, esto que estamos viendo acá, lo que me está diciendo es, che, mirá, durante los meses que se vendieron carpetas fue en mayo, junio, julio y agosto. Y tenemos dos tipos de carpetas, la A4 y la número 3. Esto que está acá, esta información pequeña, nosotros lo que podemos hacer es presentarla
de una manera en la cual me permita a mí obtener esa información de manera detallada. Obviamente con esta tabla se hace como muy difícil tratar de averiguar los números exactos de cada una. En cambio, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo que puedo hacer como para presentar esta información es ir en analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. En gráfico dinámico van a aparecer sugerencias de cuál es lo que yo podría implementar para mostrar esa información. Por ejemplo, acá lo que puedo ver es que me da como primera alternativa utilizar el gráfico de barras. El gráfico de barras que me va a indicar las cantidades que se vendieron en cada una y en qué periodo. Yo lo selecciono y pongo aceptar. Este gráfico que vemos acá, ¿cuál creen ustedes, de entre los dos, tanto de la tabla como de los gráficos, que aporta mayor valor para la gente que va a tomar la decisión? ¿Cuál creen ustedes? El gráfico de barra. Claro, muy bien, el gráfico de barras. Pero veamos lo interesante de esto. Acá con esto del gráfico dinámico, cuando tengo seleccionado tanto las variables que son de interés para mí, como los filtros, yo puedo acá, en el gráfico dinámico, ir presentando lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero hablar sobre las abrochadoras grab. Y lo que va a hacer el abrochadoras grab es tomarme en cuenta lo que yo estoy evaluando. Las abrochadoras grab obviamente no estaban en la categoría carpetas. Yo selecciono todas y me va a figurar lo siguiente. Yo digo, bueno, no quiero ver de la abrochadora, quiero ver de una lapicera marca Bic. Bueno, me voy a producto y busco lapicera. En lapicera voy a buscar la Big Fashion. Veamos cómo se comportó eso durante el periodo. Y sin necesidad de estar tocando lo que es la tabla dinámica, puedo usar este gráfico para presentarlo en mi tablero. Es mucho más sencillo de utilizarlo porque ya tiene configurada tanto las variables que son de interés para mí y se puede apreciar de una manera visual esa información. Entonces esto lo que yo puedo hacer es copiarlo y llevarlo a mi tablerito de control. Acá en mi tablerito de control puedo seguir trabajando con lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a elegir la agenda diaria 2022 Onyx. Y puedo ver en tiempo real lo que pasa con esa información sin necesidad de tocar la tabla dinámica. Porque acá esto ya está configurado con todo lo que acabamos de ver. Con el método de pago, la categoría, las cantidades y el producto. Por ejemplo, yo puedo decir, che, mira, quiero ver la cantidad de productos que no fueron realmente finalizado el pago, sino que fueron cancelados. Voy a ver, bueno, en la categoría de todos, y veamos, brochadora si fueron cancelados algunos. Acá puedo ver de que sí, durante el mes de agosto, una brochadora fue cancelada, porque obviamente tengo el filtro de cancelado. Voy a ver, por ejemplo, el de pago rechazado. Voy a ver si el pago rechazado hubo de algún producto, como por ejemplo, veamos los correctores, si alguno de los correctores fueron rechazados. No me aparece nada, entonces me dice, che, mira, de los correctores, de todas las ventas que se lograron, ninguna fue rechazada. Ah, bueno, entonces ya no me importa ver las rechazadas, quiero verlas finalizadas. Y ahí te muestra las ventas de los correctores finalizados. Esto es una herramienta muy poderosa porque, como les digo, nos muestra la misma información de la tabla dinámica, pero en gráfico. Y yo lo puedo seguir trabajando acá. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Perdón, profe, justo me golpearon la puerta, no escuché lo último que dijo. Sí. De que utilizando el gráfico dinámico, ya con las variables de interés
y con los filtros que yo le elegí, por ejemplo, yo elegí dos filtros, el filtro de pago y el filtro de categoría, puedo mostrar a través de un gráfico lo mismo que pasa en la tabla dinámica, ¿sí? Sin necesidad de estar tocando la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, en vez de fecha, en vez de ser todos los meses, quiero que me muestre el mes de abril. Y ahí te muestra el producto corrector durante el mes de abril que realmente fue vendido. Quiero ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con, veamos, con los resaltadores marca Faber-Castell. Quiero todos los Faber-Castell, todos los resaltadores Faber-Castell, quiero ver qué es lo que pasa. Quiero ver todos los que son pagos realmente finalizados. ¿Y qué me está diciendo esto? Che, mira, durante el mes de abril vos vendiste solamente dos tipos de marcadores. Vendiste el Faber-Castell naranja fluo y el rosa fluo. 5 y 4 durante el mes de abril. Ah, bueno, veamos qué es lo que pasa durante el mes de mayo. Filtro por mayo y me va diciendo las cantidades de cada uno, sin tener que tocar la tabla dinámica desde el principio. Eso es lo bueno de utilizar primero la tabla dinámica, preparar qué variables quiero que me muestre y luego utilizar el gráfico dinámico. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Está para repasarlo de nuevo. Vamos de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo con otro ejemplo. Esto lo voy a dejar por acá. Listo. Me voy a mí. Yo creo que está acá, sí. Esto lo voy a llamar información. Y esto, obviamente, esto trato nunca de tocarlo, de separarlo y nada, porque si no, si yo modifico algo de esta tabla dinámica, también se me va a modificar en mi tablero de control. Entonces, por eso le digo, siempre utilicen una para trabajar, para hacer todo lo sucio y que se muestre lo bonito. Vamos a insertar otra tabla dinámica para hacer otro gráfico. Voy a utilizar la misma base de datos. Y lo voy a hacer, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? Quiero ver el total de ventas, ¿sí? Quiero ver el total de ventas por categoría. Quiero ver el total de ventas por categoría. Listo. ¿Qué filtro le quiero poner? Mira, quiero que tenga el filtro de la fecha y quiero tener el filtro del método de pago también, porque quiero ver las ventas que realmente se hicieron. Entonces acá puedo ver que tengo las ventas por categoría, filas, categoría, suma de total y filtro tengo fecha y pago. Y acá lo que hago es selecciono la tabla dinámica y voy a donde dice analizar tabla dinámica. En analizar tabla dinámica me va a aparecer uno que dice gráfico dinámico. Y ahí me selecciona uno por predeterminado qué gráfico quiero utilizar. Yo puedo elegir el que yo quiera, pero tengo que interpretar qué variable estoy tomando en cuenta y qué es lo que quiero mostrar. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, el monto total por categoría, yo fácilmente podría utilizar un gráfico de barras. Si lo preparo de otra manera, puedo hacer que me muestre una serie de tiempo. Una serie de tiempo ya tendría como fecha una de las columnas, o lo puedo hacer al revés. La categoría y las columnas como fecha. Y acá ya me está mostrando, por ejemplo, en esta tablita me muestra por día cuánto se vendió en total de
cada uno de los productos, que es un montón realmente. Para mostrarlo más sencillo, voy a seleccionar los finalizados nada más, para tenerlo ahí como referencia. Voy a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y acá ya me tira otra propuesta. Puedo hacer con columnas agrupadas, puedo hacer también con líneas, que me muestre el total, y voy a elegir por lo menos esa. Este gráfico que ven acá, obviamente no se va a entender nada, porque aparecen todas las categorías por todos los días que se vendieron. Yo copio Consu- esto que está acá, y voy a mi tablerito de control. Obviamente, Profesor, sí, consulta ahí en la tabla dinámica, en la parte de fechas, está puesta así, día por día, claro, no por mes. O sea, puedo elegir que sea por mes. sí, lo puede elegir que sea por lo que vos quieras. Ajá, A ver, vamos a ver qué filtro puedo elegir. En fecha, eh, lo voy a hacer por ahí está. mes. Le saco la fecha y lo voy a hacer por mes. Ahí está. Ahí como mucho más limpio. Claro, ahí está, Ahí está. perfecto. Lo copio y voy acá y lo pego. Listo. Acá tengo otro grafiquito que me muestra ahora las ventas totales por cada rubro, o sea, por cada categoría. Pero a mí no me interesa ver todas las categorías al mismo tiempo. Quiero ver una en particular. Bueno, selecciono cuadernos. Y ahí me muestra en una serie de tiempo el comportamiento de las ventas de los cuadernos a lo largo de abril hasta septiembre. Entonces, esos son los pagos que realmente son finalizados. Me puedo preguntar también las ventas rechazadas. De esa categoría no hubo ninguna. Me pregunto, a ver, ¿qué pasó con los marcadores? Tampoco hubo pago rechazado. Veamos si hubo pagos cancelados de marcadores. Sí lo hubo. Los pagos cancelados, el monto total de pagos cancelados se comporta de esa manera. Entonces, ¿qué podemos ver? Durante el mes de abril se cancelaron muchas ventas relacionadas con los marcadores y hubo un declive obviamente en junio. Luego volvió a aumentar. ¿Qué es lo que podría suponer esto? Por ejemplo, si hay mucha cantidad de pagos rechazados, quiere decir que también hubo muchas intenciones de venta, solamente que no le convenció eso al cliente. Fijémonos, al principio de abril, obviamente es cuando están comenzando las clases. Y si viene alguien, intenta comprarme, pero después decide no hacerlo, ¿qué me está diciendo en el fondo? Que vio mi producto, le interesó y cuando lo quiso averiguar, quiso comprarlo, se dio cuenta que había una opción mejor que esa. Lo más probable es que durante esa época la competencia haya hecho algo, por ejemplo, vender los mismos marcadores que yo vendo, pero a un precio más barato. Entonces la gente, en vez de estar comprando en mi lugar, rechazó la compra y se fue con la competencia a comprarle a ellos. Eso es una de las explicaciones que yo podría suponer para esta situación. ¿Qué es lo interesante de todo esto? De que si yo toco algo acá, esta no se me modifica. Entonces puedo presentar distintas informaciones al mismo tiempo. Puedo ver también qué es lo que va a pasar con regalería y con los portaminos. Acá hay un comportamiento de pago finalizado y podemos ver lo siguiente. El monto de ventas de regalería durante los primeros 3 meses que tenemos de registro no pasó nada. Después de julio y agosto repuntó muchísimo y luego volvió a bajar. Algo pasó en esa época por la cual aumentó esa cantidad de ventas de productos de regalería. Quizás, ¿qué pudo haber en el medio, por ejemplo, en el mes de julio que implica un regalo? Aparte de los cumpleaños, obviamente. ¿Qué puede haber ahí en el medio? El día del amigo. El día del amigo, exactamente. Entonces, ¿qué podemos ver?
de que la gente, o sea, los clientes, prefieren regalar un set de útiles o set de artículos de regalo de la tienda para regalarle a algún amigo por ese día tan especial. También agosto me tendría que preguntar, ¿qué fecha en especial hubo? El ¿Qué Día fecha del Niño. también pudo ser el Día del Niño? En septiembre, fíjense que también hay un comportamiento mucho más elevado que los primeros 3 meses. En septiembre, ¿qué tenemos? ¿Qué día festivo podría ser para la gente entre diciembre? Pero, pero en septiembre baja, ¿o no? Baja, pero sigue siendo mucho más elevado que los primeros 3 meses de Sí, abril, mayo y junio. Día del Estudiante. Puede ser el Día del Estudiante. Obviamente, el Día del Estudiante, las personas no van a estar regalándose entre todos distintos artículos. Obviamente lo van a utilizar ese dinero para hacer alguna fiesta o ir a algún evento, no necesariamente con el tema de la librería. Entonces ahí podemos Que adjudicar los, el comportamiento. generalmente las maestras les regalan a los alumnos siempre algo, una cartuchera, por lo menos Claro, mi experiencia con mis hijos, digamos. claro. Entonces ahí puede estar el por qué hubo un comportamiento totalmente elevado durante el mes de julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Entonces ahí como que podría ver qué es lo que pasó y anticiparme ya para el año que viene y decir, che, mira, durante el mes de julio, agosto y septiembre las ventas de regalería van a aumentar. Bueno, consigamos productos de categoría regalería que se pueden vender y aprovechar al máximo ese nivel de demanda durante esa época. Esas son las decisiones que puedo tomar en base a los gráficos que estoy viendo. Yo, si viese esta información con la tabla que tengo acá, no la saco nunca. De acá, uy, perdón, no sé qué, un retorno ahí. Yo viendo esta tabla de datos, no puedo obtener la información que acabamos de conseguir, ¿sí? Esta tablita que está acá no me dice nada de lo que acabamos de lograr. Sí me lo dice el gráfico. Bien, ¿dudas con eso? ¿Hay alguna duda? No, Bien. Bueno, estos son distintos gráficos que vamos a ver para presentar la información. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer para presentar datos y de manera relevante? Yo sé que acá, en ventas, ¿sí? Yo sé que acá en ventas tengo distintas variables que son de interés para mí. Por ejemplo, algo que me pedían estudiar también era el comportamiento de los clientes. Conocer un poco más del cliente, de cómo se compone, quiénes son, qué tipo de comportamiento pueden llegar a tener cuando están enfrente de un producto, cuál es el producto que más seleccionan. Entonces esas preguntas me puedo hacer. Y la primera y principal que puedo hacer es, che, mirá, durante los últimos 6 meses, ¿quiénes me compraron? ¿Los hombres o las mujeres? ¿El sexo femenino o el masculino? Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo usar dos caminos. Primero, el más simple es, obviamente, insertar la tabla dinámica con los datos que vimos de ventas. Y tengo acá, yo elegí solamente dos variables, el cliente y el sexo. Esas dos variables, puedo elegir de la tabla de datos, puedo elegir la cantidad de variables que yo quiera. Yo solamente elegí dos por interés, que solamente me interesa esto hoy. Quiero saber cómo se comportó o cuántos clientes tuve de sexo eh, masculino y femenino. Solamente de masculino y femenino. Yo tuve un total de 1.500 clientes, de los cuales 1.218 eran femeninos y 282 masculinos. Esto así como está,
me dice, obviamente, que en cantidad le gana hombre a mujer, pero en qué proporción? Puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar la misma variable y aumentarla a la suma de valores. Solamente que esta quiero que se exprese como un porcentaje del total. Y ahí ya me está diciendo dos informaciones bastante interesantes. Cómo se compone en proporción y en cantidad. Esto, lo que yo estoy haciendo acá, lo mismo lo puedo hacer a través de fórmulas. Por ejemplo, puedo poner sumar sí. ¿Qué voy a sumar? Me voy en el rango sexo biológico. ¿Cuál es el criterio? Que diga femenino. Perdón, era contar sí, porque estoy contando, obviamente. ¿Qué voy a contar? Del sexo biológico, los que cumplan la condición de femenino. Y me da el mismo resultado que vimos acá. Lo mismo aplico para masculino. Contar sí, la palabra es masculino. Puedo obtener estos datos, esos resultados. Obviamente, ¿qué debería tener en claro? ¿Qué valores puede llegar a tomar esa variable de sexo? Yo sé que puede ser femenino y masculino, y lo puedo escribir en mi fórmula. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quiero que me muestre, según mi elección, ese total del sexo y que no sea de manera estática? Es decir, no quiero que me lo muestre así como está. Quiero que si yo selecciono femenino, acá me diga 1218. Y si dice masculino, que me diga 282, pero en la misma celda. Eso se puede hacer de una manera muy sencilla que lo voy a mostrar ahora, que es con el listado de campos o la validación de datos. Eso se hace desde datos, y este botoncito que dice validación de datos también se encuentra en el Excel del 2010. Dice validación de datos en herramienta de datos. Esta validación de datos me permite crear un listado en el cual voy a agregar todos los valores posibles que a mí me interesan. Yo quiero que esto se muestre como una lista y que el origen sea femenino, punto y coma, masculino. Acá van a ver que se va a crear una celda con un desplegable con las opciones que yo le elegí, femenino o masculino. Entonces a mi fórmula la puedo modificar para que me cuente en ese rango, en esa columna de sexo biológico, que me cuente las palabras que dicen esta celda. Y yo acá puedo elegir femenino y puedo elegir masculino. Y va cambiando dependiendo de la elección que yo le dé. Esto que está acá, nosotros lo podemos llevar a nuestro tablero de control. Y poner, por ejemplo, cantidad de ventas a clientes. Y voy a poner acá según el sexo. Según el sexo biológico. Lo pongo en negrita, súper grande para que sea bonito. Y voy a hacer una celda bien grande que me dé ese número. Esto yo lo estoy preparando obviamente para que la gente después cuando lo vea entienda de lo que se trata. Estoy diciendo cantidad de ventas a clientes según el sexo biológico. Entonces utilizo la formulita que veníamos trabajando. Contar.si, el rango va a ser
las ventas, perdón, el sexo biológico, y el criterio lo voy a poner al costadito, por ejemplo. Yo sé que acá, en esta celda, tengo que poner la validación de datos. Voy a datos, validar datos de una lista, y el origen va a ser femenino y masculino. Pongo femenino y pongo masculino. Lo que me está permitiendo esto es decir, che, mirá, según el sexo que vos elijas, yo te puedo, mostrar la cantidad, de la cantidad que me muestran los registros. Esto lo voy a hacer mucho más grande para que la gente lo pueda ver bien. Cantidad de ventas según el sexo biológico. Masculino. Y femenino. Entonces, esto yo lo puedo ir mostrando dependiendo lo que me interese a mí. Estos son datos, obviamente, estáticos, porque ya está tomando una base de datos que ya está fija, ¿sí? No lo puedo modificar a esa base de datos. Esto me muestra como una medida de resumen de lo que ya está. Puedo hacer lo mismo con, eh, las ventas, ¿sí? Yo me puedo preguntar, che, las ventas, yo sé que pueden tener distintos tipos, las que son realmente finalizadas, canceladas, las que están rechazadas o con pago devuelto. Entonces puedo preparar una botonera con esa validación de datos. Pongo acá validación de datos, una lista, y el origen quiero que sea, yo sé que la opción son finalizado, el estado de pago, y a mí me interesa solamente cancelado. Los dos. Lo voy a hacer grande para que lo vea la persona que lo trabaja. Entonces puede tomar o finalizado o cancelado. Listo, yo tengo acá una opción que me dice las dos opciones más relevantes para mí en ventas, si es cancelado o finalizado. Y me pregunto, ¿cuál es el monto total de ventas? Supongamos que me pregunto eso. ¿Cuál es el monto total de ventas? Ya sea cancelado o finalizado. Esto yo lo puedo preparar para que me muestre esa medida resumen. Monto total finalizado. Me hago una celdita que sea la de ventas. Entonces, yo quiero que me sume todas las ventas según cumplen la condición de finalizado o cancelado. Entonces, si yo quiero que me sume todas las ventas, voy a utilizar ahora sí la función suma, la de sumar sí, el rango. El rango, obviamente, es el rango donde se va a verificar ese criterio, y el rango de suma, lo que yo quiero que me sume. En ventas, yo quiero verificar algo que me diga finalizado o cancelado, que es el pago. Ese es el rango. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser lo que diga acá, finalizado o cancelado. Y el rango de suma en ventas va a ser el total. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que me va a tomar en cuenta va a ser las ventas totales según sea el pago finalizado o cancelado. Vamos a ver dónde está. Acá. Acá me está diciendo. Ahí está. Me dice las ventas que fueron realmente finalizadas en su totalidad
fueron de 2.762.413 pesos. Ahora, las canceladas fueron de 393.355 pesos. Esto es un tablero de control que me va a permitir a mí ir llevando el día a día de los datos de manera estática. Lo que pasa en el registro es lo que voy a ver. Esto es una forma de ver esos indicadores de una manera clara. Esto yo lo puedo preparar, obviamente, con un color distinto y que me muestre el detalle con un color más clarito. Y lo mismo pasa con el otro indicador que le puse. Y ahí puedo ir preparando lo que sería en un mini tablero de control. Esto es lo que podemos ir haciendo para tomar en cuenta toda esa información que tenemos y después ver qué podemos hacer con la toma de decisión. Recuerdan que nosotros teníamos una base de datos que se llamaba presupuesto. Sí, esa es la que le pasé al final, que se llamaba presupuesto Infinity. Sí, sí, Bien, bien. Esa es la que vamos a usar ahora para hacer una evaluación de el presupuesto que hubo antes y lo que se logró ahora. Yo acá no la tengo eh, a esa base de datos, entonces lo que tengo que hacer es integrarla. La voy a integrar de mi base de datos. Tengo la base de datos de presupuesto y la carga. Veamos. Acá en la parte de presupuesto, en esa base de datos, tengo el presupuesto de ventas en unidades, de lo que yo esperaba vender por mes y el total que se esperaba vender durante los 6 meses, y el total de ventas que se quería lograr en los 6 meses, de abril a septiembre. Esto era lo que se quería lograr, era el presupuesto que tenía de ventas, y vamos a ver qué fue lo que realmente se logró. Entonces vamos a ver. Una forma de controlar esto es lo siguiente. Yo sé que tengo que comparar el total de ventas por categoría y el general. Me voy a información y lo voy a hacer acá abajo. Puedo insertar una tabla dinámica en la cual me permita resumir esa información que yo ya tenía en las ventas. Y le voy a pedir, che, decime el total de ventas según las categorías y que el pago esté finalizado. Listo, voy a poner acá el pago que esté finalizado y quiero que esto me lo muestre en pesos. Bien, estas son las ventas realmente logradas. Y yo tengo acá lo que me pedía, o sea, lo que tenía de referencia antes de vender todo. Era lo que yo quería lograr, mi objetivo. Entonces veamos qué fue lo que pasó. Esto lo voy a comparar con las ventas presupuestadas. Veamos. El presupuesto de ventas uy, ¿dónde está? Ya lo perdí. Ahí está, presupuesto. Este era el presupuesto, lo que estaba acá. Entonces veamos. Venta presupuestada. Carpetas, cuaderno, lapicera, nota. Esto está ordenado de manera alfabética. Y acá, carpetas, cuaderno, esto también. Entonces puedo tomar de referencia ese valor con el igual.
Esto era la venta presupuestada y esto es lo que realmente se logró. Bien, ¿cómo puedo analizar las variaciones entre el presupuesto y lo que realmente se logró? Con una fórmula sencilla, que es monto actual, menos el monto presupuestado. Eso me da una diferencia de 110,49. Aplico lo mismo con el resto. Esto, perdón, ahí lo saco, porque me está tomando los valores de la tabla dinámica y yo no lo quiero así. Ahí está. Esos son los valores y voy a hacer la misma referencia acá. Era ventas reales menos venta presupuestada y veo cuál es la diferencia. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que puedo ver acá? Acá lo que puedo ver es que hubo mucha variación entre lo que yo presupuesté y lo que realmente pasó. También lo puedo aplicar con las ventas totales. Veamos qué es lo que pasa con cada uno de estos movimientos. Yo presupuesté que iba a vender 15.000 pesos y terminé vendiendo 15.110. Entonces, ¿esto qué representa? Una variación de esa diferencia dividido en el precio en las ventas presupuestadas que tenía de referencia. Eso representó un 1%. Yo presupuesté vender 280.000 y vendí 276.000. Representa una diferencia del menos 1% de lo presupuestado. Iba a vender 210.000 y terminé vendiendo 216.000, una diferencia de 6.000 pesos, es decir, un 3% de lo presupuestado, y así sucesivamente con el resto. ¿Qué puedo encontrar de diferente o que les llame la atención? ¿Qué es lo que les llama la atención acá? Por ejemplo. Que vendí muchísima menos microfibras de lo que tenía presupuestado. Claro, muy bien. Yo acá puedo ver que hay un menos 90% de lo presupuestado. Yo presupuesté que iba a vender 500.000 y terminé vendiendo 48.000. ¿Qué pasó? No tengo idea. ¿Qué es lo bueno de esto? Que puedo ver la comparación entre antes y después. Por ahí se me dificulta mucho tratar de ver los porcentajes y tratar de identificar cuáles tienen mayor o menor relevancia. Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar eh, distintos gráficos para presentar esta información. Una de las formas de presentar estos datos es lo siguiente. Voy a ir en inicio y en formato condicional aparece barra de datos. Elijo cualquiera, la que ustedes quieran. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Acá me está diciendo, che, mirá, todo lo que está en verde, las barritas en verde, son cambios positivos, cambios favorables. Vos presupuestaste algo y lograste mucho más de la meta. Y los rojos te están diciendo, che, mira, vos te pusiste una meta de vender 280.000, pero no lo lograste. No lo lograste por un 1%. Todo lo que sea en rojo es desfavorable, todo lo que sea verde es favorable. Bien, esta es una forma, en vez de verlo en porcentaje, lo puedo ver visualmente cómo se comporta eso. Y que realmente aporta muchísimo más valor a la hora de tomar decisiones. Esto, así como está,
lo puedo tomar en consideración y lo inserto en mi tablita. Lo inserto en mi tablita y puedo ver todos los cambios porcentuales que hubo en diferencia entre lo que yo presupuesté versus lo que realmente pasó. Obviamente, como estaban mencionando, ¿cuál es la categoría de productos que menos se vendió respecto a lo presupuestado? Lo que presentó mayor variación, ¿cuál fue? Microfibra. Fue el de microfibra, muy bien. ¿Y después? ¿Cuál es el que le sigue? Libretas. El de libretas, muy bien. Entonces, yo ahí tengo que tomar en cuenta y decir, che, ¿a qué le debería prestar atención? ¿A los que están vendiendo bien, los que están en verde, o los que están en rojo? Los que están en rojo, porque Y tenemos Obviamente, una amplia. claro, muy bien. Y ahí ya surgen preguntas de, por ejemplo, che, ¿por qué presupuesté vender 500.000 si terminé vendiendo 50.000? ¿Por qué terminé presupuestando la parte de libreta y terminé perdiendo un 10%? ¿Qué pasó por detrás? Esta información también es muy importante porque le permite ver a los gerentes o a las personas que toman esa decisión, decir, che, ¿qué está pasando en el medio? ¿Por qué no estamos logrando el objetivo? Y fíjate que del total general, yo presupuesté que iba a lograr una venta de 3.145.000. Pero ¿qué pasó? Terminé vendiendo 2.762.000. Hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Dónde está explicado esa diferencia de 382.000 pesos? Obviamente está explicado por las microfibras, las libretas y los porcentajes pequeños que están en cuadernos, portaminas y notas adhesivas. Bien, ¿se entendió lo que estamos haciendo hasta ahora? Es mucha sí, profe, información, te entiendo. es mucha información, pero esto es la información resumen que tienen que hacer ustedes para trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Teniendo estos conocimientos ya asimilados de gráfico dinámico, de preparar distintos indicadores que a mí me interesen y de presentar variaciones, yo les voy a proponer un objetivo. En sus computadoras, ya lo voy a separar en grupitos, van a hacer lo siguiente. Quiero que me digan, ¿sí? Quiero que me digan la cantidad de productos perdón, las categorías de productos que más se vendieron, ¿sí? La categoría de productos que más se vendieron, con un indicador de este estilo que me diga el monto total de ventas. ¿Sí? Es la categoría, quiero que me averigüen la categoría de producto que más se vendió, ¿sí? Que me lo presenten con un gráfico y también con un indicador como el que les acabo de mostrar, como este. Que diga monto total de la categoría vendida. ¿Sí? Van a tener eso 10 minutitos para hacerlo y ahí lo vamos a resolver. Bien, vamos volviendo a los grupos. A ver, quiero que algún grupo me muestre algún resultado obtenido, ¿sí? Cualquiera. ¿Quién se ofrece a mostrarme qué fue lo que hicieron? A ver. Bien, gracias, Constanza. Por lo duda estás muteada, ¿no? Eh, Ahí está, sí, ya está, ahora sí. ahí está. Bueno, estamos truncados porque le decía yo mis otros compañeros que todo bien, que uno va entendiendo, va aprendiendo, pero después
al no tener el video, por eso yo había preguntado si quedaba grabado, Sí, porque sí, todo queda grabado, ya después lo pueden ver, no hay ningún problema. mi memoria a corto plazo Sí, no es sí, no muy hay problema. buena. No hay ningún problema. Entonces bueno, teníamos, bueno, esta tabla dinámica donde estaba separado por las categorías, Ajá, en cantidad y en total de ventas. bien, Pero, bueno, voy contando los inconvenientes que tuvimos o que no nos acordábamos cómo hacer. De esto, lo que queríamos hacer era ordenar de menor a mayor en cantidades, bien. pero no, Hasta ahí llegó. Hasta ahí no pudimos. llegué. Entonces lo que hicimos es copiar esto y pegarlo acá como valores, Ajá, pero también si yo pongo, a ver, a ver, capaz que soy en mi computadora, quería ordenarlo, o sea, selecciono esto, pongo ordenar y no me deja primero seleccionar si mis datos tienen encabezado. Y claro, segundo, en el orden me aparecen por filas. claro, No me exactamente. aparece, entonces tampoco, o sea, primera vez que me pasa esto. Sí, 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 Sí tranquilo. ordeno, Bien, pero no sé mira, cuál es el motivo. ahí donde dice etiquetas de fila en la tabla dinámica, esa, Sí, ahí ahí, apretalo. Y te vas a más opciones de consideración o más opciones de ordenación. Ahí de está, ordenación. es. Ah, Pone ascendente de A a la Z o descendente, no sé cuál quiere ordenar, y seleccionar la categoría que, o sea, la variable que a vos te interese ordenar. Si en cantidad, total, la categoría. yo quería en cuenta. Ah, ahí Ahí está. está. Aceptar. Ahí Y está. ahí te lo Entonces ordena. tenemos que ir a etiqueta, a más datos de ordenación y acá. Y Ah, ahí ahí lo está. Ahora modificas sí. muy bien. Bueno, Ah, pero bueno. ahí creo que lo que te conviene es presentarlo al revés, ¿no? De Ajá. mayor a menor. Sí, sí, sí. Más opciones de ordenación. Descendente. Eso. Cuenta cantidad. Aceptar. Ahí está. Muy bien. Bueno, Ahí está. entonces esto borro. Chao. Claro. Se va. Bueno, eliminemos las Bien. columnas. Perfecto. Ahora, lo que hicimos después es la de validación. Ajá. Ahí, o sea, o sea, yo puedo, no, qué tonta, se me fue lo que borré, No, porque tranqui, lo no hay habíamos problema, no hecho hay problema. en esto. Acá yo tengo la validación de carpeta, o Perfecto. sea, pero no sabíamos cómo llamar al tema de cantidad. O sea, había algunas cosas que sí me acordaba, pero lo otro no. Bien, no, pero realmente muy bien lo hicieron, muy bien. Bueno, Ah, ahí, ¿qué es lo que querés mostrar? y acá yo quería seleccionar, de acuerdo a la categoría, el valor de la venta. Bueno, bueno, a No sé ver, si, a ver, espera, decía categorías de productos que más se vendieron. Bueno, acá lo tenemos, que son las lapiceras, bien, con un indicador que diga monto total. ajá, Entonces, este. Eh, bueno, acá yo estoy eligiendo, mm, yo, bueno, había puesto el tema ¿cómo se llama esto? De las categorías, pero en realidad tendría que ser de los montos. Y de claro, no acuerdo a eso que necesariamente, me traiga qué categoría es. bien, ahí tienes dos formas de hacerlo. A través de una Ajá. fórmula que te diga sumar sí, todo lo que te diga lapiceras, y te va a sumar el rango de las ventas. Esa podría ser una alternativa. O la otra, ya como lo tenés ordenado en esa tabla dinámica, lo referencias a la primera celda que sería de lapiceras. Pero ¿cómo los referencia? No, pone igual y y pone igual al 248. Acá, Ajá, pone igual al sí. 248.1375, el que está allá arriba. Eso. Bien, ya eso Pero, es una sí. forma de presentarlo, usando solamente los datos resultantes, perdón, de la tabla dinámica. Perfecto. Es una forma muy fácil de hacerlo. También, si no lo querés hacer con tabla dinámica, lo puedes hacer con la función sumar sí, que sería Ajá. sumar sí y usás ya la tabla de datos de ventas.
Lo usás en la tabla de datos. Acá directamente esto. Ya, hacela. Te vas Acá ahí, pongo así. pones sumar sí, igual, sumar sí. Igual, sumar sí, Sumar punto sí, perdón. a sumar, punto sí, Ahí está. abrimos paréntesis, rango, El rango donde querés que se cumpla el criterio. ¿Qué rango vas a elegir en la planilla de ventas? la de ventas es la categoría. Ya estoy perdida. Bien. Vos querés que te tome en cuenta todo lo que diga categoría. Seleccionar categoría, la columna completa. Selecciona toda completa. Podés apretar la J, viste arriba, y te Ahí está. selecciona toda la columna. Bien. Ah, bueno. Ahí De ahí está. pongo Punto y punto y coma. coma, ¿Qué criterio querés que se cumpla? que sean categoría de ventas finalizadas. No sé, Estamos hablando de estoy- categoría. ¿Qué querés que se cumpla en categoría? ¿Qué que se vas a hayan vendido. evaluar? Que diga lapicera La- de En la repente. que diga lapicera, muy bien. Eso, que diga Ah, lapicera. gracias. Ahí está, eso, bien. Ahora es el momento de ¿Y, fallar. Bien. y a dónde? Y escribo No. esta. O sea, Eso, claro, anda a la hojita donde está haciendo la fórmula. sí, ¿Y de dónde puedes sacar un listado que te de diga acá, lapiceras? de ahí. No, de la que hiciste vos al principio, de la validación de datos, el listado que vos hiciste. Ah, de acá, de Exactamente, lo ahí, puedes sacar de ahí, sí. De pero ahí, de ahí. sí, porque ahora no dice nada, pero vos podés seleccionar Ah, lapiceras, resaltadores, lo que vos quieras. Bien, ajá, punto y coma. sí. ¿Qué rango querés que te sume? En este caso, querés que te sume el monto de ventas. Entonces te va a ventas y selecciona toda la columna de ventas. Ah, de acá. Me tengo que ir acá. Lo que dice total. Esta, sí. Ah, bueno, acá. Eso. Perfecto. Listo. Ahí lo cerrás y pones enter. Lo cierro. Obviamente te va a dar 0 horas porque no está Sí. eligiendo nada. Ahora en la validación de datos, selecciona lapiceras. Ay, qué Y mira belleza. cómo mira cómo te vas dando los resultados. Elegí cualquier otra categoría. Elegí, por ejemplo, marcadores. Marcadores, te dice Mm, que es 367,984. ¿Cuánto te da según el resultado de la tabla dinámica? también me de ese El monto. mismo. Entonces, no es necesario presentar siempre con la tabla dinámica. También lo puedes hacer a través de la fórmula. ¿Sí? Es más, si querés que se... Eso, muy bien. Lo de presentar todo Sí, junto, que se vea bonito. Perfecto. sí. A ver, Bien. Muy, esto lo muy saco. bien hecho eso, ¿sí? Ah, buenísimo. Perfecto. Ya lo Bueno. guardo. Guardar. Igual esto está en video, ¿no? Así que tranqui. Sí, sí, pero ahora no lo teníamos al video. Ah, claro. Esto ya después le pongo un repasito Estábamos rápido. perdidos. Tranqui, no hay Bueno, problema. Bueno, yo ahora le voy a mostrar unas últimas dos cositas ya para finalizar esto y ya los dejo libre para que vayan practicando y puedan resolver lo solicitado hasta el lunes, ¿sí? Para validar el cursado y que le entreguen el certificado de este taller que realizamos. Muchas gracias, Constanza. Ahora sí puedes dejar de compartir. ¿de dónde salgo? Ya te saco yo, tranqui. Ah, bueno, Ahí está. ahí está. Gracias. Bueno, no, ustedes, buenísimo el avance que hicieron, muy bueno. Bien, acá les voy a mostrar algo que es bastante interesante para presentar las cantidades vendidas. Obviamente el monto de ventas lo podemos presentar a través de un indicador como lo que vamos a ver o podemos hacer distintos gráficos. Hay un gráfico que es muy interesante que se llama gráfico de rectángulos o de jerarquía. Eso lo vamos a utilizar cuando se traten de cantidades, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar para cuando son cantidades. Voy a insertar una tablita dinámica con lo que veníamos trabajando. Y mirá cómo ahora sí me aparece fecha, día, mes, ay Dios, esta tablita. Bueno,
Acá voy a hacerlo por categoría, por ejemplo, y por cantidad de producto. Categoría y cantidad. Esto está así, de esta manera. Y le voy a agregar un filtro de, por ejemplo, fecha. Bueno, tengo como resultado esta tablita, y lo que voy a hacer para presentar esta información de una manera mucho más amigable para entenderla, comprenderla, la voy a copiar y la pego en otro lado. Y con esto voy a trabajar con el gráfico de rectángulos. Es tan sencillo esto de seleccionar la variable y sus valores, de insertar gráfico, el que dice rectángulo. Este gráfico nos aporta muchísimo valor porque, ¿qué se acuerdan de los que les mencioné cuando vimos la parte teórica de los gráficos? ¿Para qué significa esto? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan algo? La verdad que no me acuerdo mucho, pero los gráficos te ayudan a visualizar con mayor facilidad la situación de lo que está pasando y obviamente a tomar una decisión. Bien, muy bien. Veamos, relacionemos lo siguiente. Me aparece lapiceras con un valor de 698 y tiene un cuadrado verde gigante. Y acá, por ejemplo, regalería me dice 168 y un cuadradito más pequeño. ¿Qué me está diciendo en el fondo esto? ¿Qué significa el tamaño de los cuadraditos? A ver qué se le ocurre. Si esto es Que estás 6, vendiendo, disculpe, que estás vendiendo mayor cantidad de lapiceras que regalería. eso, muy bien. Este gráfico lo que me permite conocer es visualmente la cantidad vendida de cada uno, ¿sí? Yo sé que los cuadrados, los rectángulos más grandes, significan mayor cantidad que los gráficos o los cuadraditos rectángulos más pequeños. Yo sé que se vende más lapiceras que carpetas. Sé que se vende más resaltadores que portaminas. Cuanto los gráficos se ordenan de esta manera. Los cuadrados más grandes, es decir, los que tienen mayor cantidad, se ordenan de izquierda hacia la derecha, siendo el de la derecha el más pequeño, ¿sí? Es como que va de mayor a menor, de izquierda a derecha. Esto lo podemos llevar, obviamente, a nuestro tablerito. Y lo presentamos también como una manera de control. Porque acá, obviamente, quizás el gerente quiere tomar la decisión rápida y decir, che, ¿cuál es el rubro que más se está vendiendo hoy? No me importa la cantidad, quiero ver qué más se vende. Listo, el que más se vende es lapicera, resaltador. Listo, ya está. Tengo mucha información con solamente mirar este gráfico. No hace falta que vaya al detalle y vea cuántos se vendieron de cada uno y ordenarlo de menor a la mayor, y etc. Entonces ese gráfico es muy potente porque me permite hacer eso. Bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que este gráfico eh, lo puedo utilizar siempre y cuando se traten de cantidades. Lo puedo hacer en monto de ventas también, no hay ningún problema. Pero lo recomendable es que sea a través de las cantidades. Por último, les quiero mostrar un pequeño truquito con las tablas dinámicas. Disculpe, con Sí, respecto al gráfico, si me permite, es una obviedad, pero la tengo que preguntar. No permite sí. comparar valores, digamos. No, no, este gráfico solamente te muestra como un resultado de lo que pasó. No, no hay ningún tipo de comparación. Esto solamente te muestra cantidades. Sí, ¿qué podrías hacer como para compararlo? Podrías hacer un gráfico que este sería el de las ventas reales. Lo cambio el título, pongo ventas reales. Y puedo hacer otro con
las cantidades que me dieron presupuestadas acá, por categoría. ¿Se acuerdan de esto? Puedo compararlo con esto y ver si el tamaño de los gráficos corresponde con lo presupuestado. Obviamente vimos que hay mucha diferencia entre lo que yo presupuesté y lo que realmente pasó, así que debería darme en principio que los tamaños de las cajas, de lo que está acá, sería diferente para las ventas reales y para las ventas presupuestadas. Pero sí, sí lo puede hacer una comparación. Perfecto. Buenísimo. Bueno, último truquito para mostrarles. Voy a usar una tablita dinámica y quiero que vean lo siguiente. Voy a usar una tabla dinámica, obviamente de las ventas que veníamos trabajando. Y voy a hacer, por ejemplo, sexo biológico en cantidad, como lo hicimos al principio, como el que estaba acá al principio, que creo que lo habíamos resuelto. Bueno, esto. Esto que está acá, selecciono todo. Toda la tablita. La selecciono, la copio y la pego al lado. Se me va a copiar exactamente la misma tabla dinámica. ¿Sí? Exactamente la misma tabla dinámica. Esta le voy a cambiar, por ejemplo, lo voy a poner con eh, filtro fecha y esta también con filtro fecha. Selecciono cualquiera de las dos, elijo la de la izquierda y me voy acá donde dice analizar tabla dinámica. En analizar tabla dinámica hay un botón que dice insertar segmentación de datos. Acá en insertar segmentación de datos lo que me permite es establecer un filtro por alguna de las variables que yo tengo. Estas son todas las variables que tengo dentro de mi base de datos que yo elegí. Yo voy a elegir sexo biológico. Me va a aparecer esta botonera y yo lo que puedo hacer es filtrar según lo que yo elija. Entonces puedo elegir que esta primera tabla me muestre solamente lo femenino. O puedo elegir que me muestre solamente lo masculino o borro los dos y luego borro el filtro y me muestra los dos al mismo tiempo. Es una botonera que me permite controlar qué es lo que quiero mostrar. Esta segmentación de datos, yo la puedo modificar. ¿Cómo la puedo modificar? Para que se conecte con mi tabla dinámica que acabo de crear, que sería la 20. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Me está mostrando la misma información en las dos tablas dinámicas. Entonces yo quiero que me muestre femenino, se me pone femenino en los dos. Quiero que muestre masculino, se pone masculino en los dos. Me borro el filtro, se pone el mismo, se borra el filtro para los dos. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno, lo interesante es que yo puedo agregar, por ejemplo, acá el método de pago y acá puedo elegir por ejemplo, monto total. Listo. Entonces, yo si selecciono femenino, me va a mostrar en la primera tabla a la izquierda el sexo femenino según el método, el pago que hizo. Si un pago cancelado, finalizado, pago devuelto o rechazado. Mientras que a la derecha me va a mostrar el sexo femenino con la suma total de las ventas. Es tan potente esto que si yo, por ejemplo, a esto le añado, por ejemplo, un gráfico dinámico que me dé este gráfico de barras. Lo voy a dejar acá a un costadito. Y este quiero que me muestre, por ejemplo, ¿qué puede ser? Vamos a ver un gráfico circular.
para que me diga lo siguiente. Selecciono los dos y me cambia los dos al mismo tiempo. Borro el filtro y me aparece la misma información en los dos al mismo tiempo. Con solamente esta botonera, ¿sí? Con la botonera que tengo acá, puedo seleccionar lo que yo quiera. Puedo seleccionar sexo masculino o sexo femenino. O borro los dos y me aparecen los gráficos al mismo tiempo según esta selección. Por ejemplo, puedo hacer también de que en este me muestre el método de pago y acá me muestre las categorías vendidas. Entonces, modifico lo que sería mi tabla dinámica para que me muestre, por ejemplo, las categorías de producto. Y esto voy a utilizar un gráfico que sea un gráfico de barras, pero de este estilo, horizontal. Lo voy a hacer más pequeño para que se pueda apreciar mejor. Lo voy a dejar por aquí, si se ve mejor. Y la botonera lo voy a llevar acá abajo para que lo veamos. Listo. Entonces, vamos con el primer gráfico. Acá me está mostrando, según el sexo, masculino y femenino, qué tipo de categoría, la suma total de ventas por categoría. Yo quiero averiguar la misma información, pero solamente para el público femenino. Entonces acá me muestra para el público femenino los datos de las ventas por categoría. Mientras que el gráfico de la derecha me muestra el comportamiento del pago según el sexo femenino, ya sea cancelado, finalizado o pago de vuelta. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Esta botonera puedo incrementar la cantidad de que yo quiera, ¿sí? Puedo agregar otra botonera si hace falta o cambiarla según lo que yo desee. Por ejemplo, esta la voy a borrar y voy a hacer que sea por categoría en vez de por sexo. Inserto segmentación de datos por categoría y lo puedo ver acá abajo. Lo llevo hasta abajo para que lo puedan ver. Y ahora, puedo elegir solamente microfibras y ver qué es lo que pasa por microfibras para sexo femenino y masculino en cuanto a ventas y en cuanto al pago devuelto o no. Puedo hacer eso tranquilamente con mi segmentación de datos. Esta segmentación de datos la puedo copiar y también modificarla. Con esa modificación puedo traer, obviamente, lo que serían otras variables y ver qué es lo que sucede si pongo dos filtros. Por ejemplo, voy a seleccionar para que sean dos filtros, tabla dinámica, insertar segmentación de datos y voy a elegir categoría y sexo. Se me crearon los dos botones o las dos botoneras y esas dos las llevo hacia abajo. Sí, las llevo hacia abajo para que lo puedan ver cómo funciona esto al mismo tiempo. Listo, quiero que me muestre estos gráficos por femenino y por carpetas. Entonces me dice, en un gráfico, cuánto es el monto total por carpeta del sexo femenino y en el otro gráfico, el el comportamiento de pago del sexo femenino para carpetas. No quiero ver carpetas, quiero ver cuadernos, listo. Veo qué pasa con cuadernos. Y se va modificando de acuerdo a el comportamiento que yo quiera evaluar. Otra de las cosas interesantes es
que puedo no tan solo con filtrarlo por categoría, sino que también puedo insertarle una escala de tiempo, ¿sí? Esta escala de tiempo, obviamente es por la variable fecha, y lo que puedo hacer, por ejemplo, es, quiero que me digas el sexo masculino, según la categoría cuaderno, y en el mes de julio. Entonces, esto me va a tomar en cuenta el mes de julio para mis variables. Quiero ver agosto, me modifica para agosto. Quiero ver junio, me modifica para junio. Y así lo puedo hacer con todo lo que yo quiera, ¿sí? Esto es muy importante porque puedo hacer de que mi tablero, el que está acá, en vez de ser estático, le puedo crear unas botoneras para que se puedan ir modificando de acuerdo a lo que yo quiera. Y todos los gráficos, todos los que yo tenga, me van a mostrar lo que yo desee según esos filtros de categoría y por el tiempo, ¿sí? Así que bueno, eso es algo que ya lo van a practicar ustedes. Obviamente van a ver el video de nuevo, van a ver cómo funciona y lo van a poner en práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obviamente cumplir con las actividades que le propusimos, que era presentar ese informe ya sea de Infinity, presentar el informe de Valores del Norte o de alguna base de datos que ustedes tengan hasta el día lunes 3. Ese informe obviamente lo van a hacer a través de Excel, como estuvimos presentando este tablero de control, y que saque sus propias conclusiones. Establezcan cuál es el objetivo que tienen ustedes. Por ejemplo, el objetivo de este tablero es medir las ventas de los últimos 3 meses en Infinity. Bueno, entonces preparan un tablero con toda la herramienta que vimos, ya sea funciones, como contar sí, sumar sí, buscar B, cómo crearon o prepararon la base de datos para lograr esto. ¿Sí? Traten de demostrar todo y aplicar todo lo que estuvimos viendo durante estas últimas 2 semanas. Cómo crear estas etiquetas, las fórmulas, cómo mostrar estas variaciones en los porcentajes, cómo crear los gráficos estáticos, como por ejemplo el gráfico de caja, cómo crear los gráficos dinámicos según cada una de las tablas dinámicas, y también cómo crear filtros y botones para aplicar a distintos gráficos dinámicos al mismo tiempo. Estos, por último, por las dudas si no tienen oportunidad de verlo, estos botones y este filtro de fecha, ustedes van a tener que fijarse el tipo de conexión que tiene con cada una de las tablas dinámicas, ¿sí? Las tablas dinámicas, ustedes las tienen que tildar según de dónde la crearon. Yo, por ejemplo, de esta misma base de datos, de esta misma, creé estas otras dos, las que están acá. Esta sería la 19 y la 20, la de arriba sería la 14. Entonces, tengan cuidado con eso porque si ustedes seleccionan para agregar una botonera, o sea, una segmentación, ya sea por variable o por fecha, y aprietan los botones y no se les mueve, es porque se olvidaron de aplicar la conexión. Yo quiero que cada uno de estos, por ejemplo, esta botonera tenga conexión con la tablita 19 y la 20. Esta botonera quiero que tenga conexión con la 19 y la 20, y esta quiero que tenga conexión con la 19 y la 20 nada más. Y listo, entonces puedo seleccionar cada una en el periodo que yo quiera y me va a ir modificando el comportamiento de ese gráfico. Esto es muy interesante porque esto lo puedo preparar en un tablerito de este modo. La fecha acá, por ejemplo, la puedo hacer más larga para que lo vean todos. Y estos gráficos lo hago más pequeño y lo presento abajo de todo para que se vea eh, algo muy bueno, bastante ordenado y que no sea, y que sea agradable a la vista, obviamente. Profesor, consulta. Sí. ¿Cómo sé qué número de tabla es para elegirla? Usualmente lo que yo te recomiendo es que
Acá las tablas dinámicas, vos fíjate que hicimos un montón. Sí. Muchas veces no te van a decir el nombre, a menos que te pares en alguna, ¿sí? Y te dice la lista de campos. Acá en la lista de campos debería aparecerte el nombre, que no está saliendo ahora, no sé por qué, pero debería salirte el nombre acá de qué tipo de tabla dinámica estamos hablando. Bueno, Claro, porque cuando va eligiendo ahí las tablas dinámicas, o sea, en este caso que se hicieron tantas, claro, te puedes ¿cómo llegar a saber perder. cuál? Claro, igual de última, hacer prueba y error. Conectarlas con la... Vos ya sabés que las últimas que trabajaste te van a aparecer al final. Esas tablas dinámicas que aparecen ahí son las tablas dinámicas no solamente de este archivo, sino de Yo de todo todas el las que, libro. Todo el libro. de todo el libro, o sea, de cada una Ah, de las hojas. exactamente. Ah, ok. Pero bueno, a ver, eh, vos, o sea, hay un montón de tabla dinámica acá, pero vos deberías tratar de trabajar de a pares. Bien, bien, no hay ningún problema, Lourdes, no hay ningún problema, muchas gracias. Vos deberías tratar de trabajar como de a dos o tres tablitas y darle estas botoneras para que se segmenten. Obviamente no va a ser 20 tablas dinámicas como yo. Yo lo hice para modo de ejemplo porque practicamos muchas cosas. Pero lo ideal, no sé, con 3 4 5 que tengas, que estén todas interrelacionadas, buenísimo. Ok, Porque, y esto de la botonera me sirve a mí más para una presentación activa, digamos, que para presentar un informe escrito. no necesariamente porque, por ejemplo, vos estás haciendo un informe escrito y te piden sobre el mes de julio respecto a dos categorías que pueden ser carpeta y cuadernos, o por ejemplo solamente carpetas, y te piden para julio, vos puedes esto, copiarlo y pegarlo como imagen, lo pegas como imagen, y esto lo puedes utilizar para tu informe. Esto ya es una imagen. Ujú, Lo puedes hacer también para lapicera, lo copias, lo pegas como imagen, y ya lo puedes presentar también en tu informe. O no sé, algún ujú, PowerPoint, no sé lo que tengas para presentar esa información. claro. Sí, ya tenés la imagen hecha. Y no tocas nada del original. Esto ya quedaría para vos. ¿Y qué es lo bueno de esto? Si vos la tenés integrada con otras bases de datos, te actualizan la base de datos y esto se te va a actualizar solo. O sea, esto lo hace una vez y ya te queda para siempre. Perfecto. Bien. Bueno, ya ahora les voy a subir el video, así ya lo pueden repasar y hasta el lunes 3 tienen para presentar el trabajito, ¿sí? Ya sea Valor del Norte, Infinity, o pueden presentar alguna base de datos que tengan ustedes. Traten de usar todas las fórmulas que vimos, traten de usar los gráficos que vimos, el uso de botoneras, como en este caso, el tema de los filtros y el tema de los gráficos dinámicos, cómo presentar estas variaciones con, desde el formato de, de formato condicional, le pueden poner también escalas de color, pueden poner estos distintos signitos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden ir jugando, pero tratemos de presentar un objetivo, lo que están logrando y ese informe con todo lo que hay por detrás, ¿sí? Con todo lo que estuvieron trabajando. Así que bueno, por mi parte me despido. Le agradezco mucho de su tiempo y esperemos ver los resultados de este cursado en ustedes y que puedan aprovecharlo para hacer las actividades y también para su trabajo del día a día, ¿sí? Esperemos que puedan explotar toda la herramienta que vimos ahora y que lo profundicen, obviamente no se queden con esto. Sí, 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 vamos a subir los videos. Lo vamos a subir al canal de YouTube y le vamos a pasar el link por WhatsApp. Sí, sí, así como estuvimos trabajando, lo vamos a hacer. No, por nada. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y me despido. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier cosa, si tienen alguna duda,
preguntan por WhatsApp, le vamos a estar atendiendo, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Dale, nos vemos. Adiós a todos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, adiós.